Yo comencé a separarme del Señor fue cuando yo entré a mi adolescencia. Ahí fue donde yo ya perdí el amor a Cristo. Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos que nos visualizan a través de las redes sociales. Pues estamos muy gozosos y muy alegres de compartirles este nuevo esquema de testimonios. Pues ahorita me encuentro con un hermano de la iglesia de Colinas La Alborada. ¿Su nombre, mi hermano? Mi nombre es Roger Roca. Es una bendición poderlo tener en este programa maravilloso. Pues, ¿qué ha pasado con los jóvenes en la actualidad, no? Porque podemos pensar que la vida de un cristiano joven es muy fácil, ¿no? Pero hay muchas pruebas y muchas cosas que vemos a través del diario vivir de un joven, ¿no? Mi hermano, comience presentándose un poquito mediante la audiencia. ¿Cuál fue su proceso para llegar a los caminos del Señor? Bueno, como usted lo acaba de decir, un joven cristiano tiene muchas tentaciones, más que nada. Estamos llenos de tentaciones, pero ¿cómo fue mi inicio? Pues yo inicié con el Evangelio. Desde que yo era pequeño, yo ya sabía quién era Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero nunca fue una sana doctrina. ¿Cómo Eh, fue? Ay, Fue mi madre en realidad, mi madre. ya. Ella fue la que empezó con todo esto, fue la que inició a tener la palabra de Dios en su poder. En la Ella, casa, en el hogar, ¿verdad? exacto, ella y yo, también mi hermana, eh, orábamos todas las noches. Cada noche, yo me acuerdo tanto que cada noche que orábamos, una sola noche, yo lloré con una emoción muy grande. Fue Y fuerte. a lo largo que fue desarrollándose, pues de muy pequeño, te apartaste del evangelio, entonces. Claro, yo me aparté bastante del evangelio porque como yo le indiqué, eran muy liberales en la iglesia que yo asistía. Esa iglesia, pues yo comencé a apartarme, comencé a escuchar músicas de rock. Me gustaban mucho las músicas de rock en ese tiempo. Estaba en la fornicación. O sea, cuando decimos liberales, tratamos de decir que hay iglesias que también, ahora todo, hay iglesias de diferentes modalidades, diferentes gustos. Pues con un joven, un muchacho, no estaban direccionados bien a la vida de un cristiano, me imagino, ¿no? Entonces nos estaban desviando al camino real del evangelio. No estaba motivándome a buscar de verdad de Dios. Así es lo que podemos asimilarlo, ¿verdad? E- Exacto, no sentía la presencia de Dios. No Prácticamente lo no sentía. sentías la presencia. No sentía ese amor hacia Cristo porque No había la doctrina. no tenía la enseñanza más que nada, quién era Dios o qué es lo que hacía, qué es lo que hizo por nosotros. Yo realmente me siento en ese tiempo me sentía bien porque solamente conocía y pensaba que ya me iba a salvar solamente por O conocerlo. sea, realmente no te decían, sabes que hay que vivir en santidad, hay que dejar las cosas malas, hay que dejar la vida de una persona que está viviendo en el mundo a una vida diferente. O sea, el cristiano que realmente guarda la palabra del Señor, el cristiano que realmente guarda la palabra del Señor, pues se motiva a buscar de Dios, se motiva a realmente tener una vida separada, o sea, como las normas del movimiento que nos han enseñado, de tener una vida separada para el evangelio, ¿verdad? Entonces no cumplía esa parte y pasó el tiempo, pues a los cuantos años cogiste, empezaste a descarrilar tu vida, porque realmente esto pasa ahora a todos los jóvenes. Esto ha sucedido, hay un mover de que hay la juventud que ya no quiere sujetarse a Dios, ¿verdad? Claro, en el tiempo ya cuando yo comencé a separarme del Señor fue cuando yo entré a mi adolescencia. Ahí fue donde yo ya perdí el amor a Cristo, porque yo realmente no vi ese miedo que me inculcaban desde pequeño, yo ya no vi eso. Entonces comencé a estar con malas amistades que les gustaba el rock, o estaba también salía con otras personas que no eran de, de mi yugo, O tampoco sea, con mis de cómo fue el proceso de que nosotros dijimos, bueno, pues hasta aquí y voy a tratar de buscar de Dios, porque ya a veces, como toda persona, nosotros buscamos un freno en nuestras vidas, ¿no? Y decimos, ¿sabes qué? Ahora sí quiero buscar de Dios, o realmente voy a veces pasan cosas en nuestra vida que nos dicen una alerta, oye, hay que cambiar. Amén o no amén. amén. Entonces, ¿cómo fue ahí cuando ya estabas en el mundo y estabas probando todas estas circunstancias? Cuando yo comencé más a seguir de Dios fue ahora, en el 2022. Fue que yo tuve un pequeño corte en mi dedo. Fue algo insignificante.
comencé a tener una infección tan grande que se hinchó 2 veces más a mi dedo normal. Fue una infección. Entonces, en ese día cuando a mí me iban allá, ya estaba en cirugía, fui y le dije al médico que por favor me esperara un momento, que necesitaba ir al baño. Y realmente no necesitaba hacer ninguna necesidad, solamente necesitaba orar. Fui y oré y le dije: Señor, perdóname por mis pecados, yo no quiero perder mi dedo, porque me decían que era una posibilidad que sí lo podía perder. Ah, tremendo. Sí, entonces que yo esperaba unos 2 días más y a mí podía causar gangrena. Y eso pues ya ustedes saben, viene a la amputación. Bueno, y ahí fue el proceso. Y ahí fue que yo en el baño, yo le dije: Señor, perdóname por mis pecados, yo te prometo, le prometí al Señor que yo iría por lo menos una vez a la semana a la iglesia. Así O sea, le prometí, pues, Señor, por lo menos un día a la semana voy a ir. una vez a la semana, sí, claro, un día a la semana iré a la O sea, iglesia. lo que no es saber, Señor, te con mi vida, le dijiste ya por el temor a Dios que te ayude. Exacto. Y el Señor me ayudó, no me quitó el dedo. El Señor fue médico por excelencia en ese momento, y fue que Él fue el cirujano que me sacó toda la infección. Pues no perdí mi dedo, sí una parte, pero tengo todavía como utilizarlo. Bueno, pues a la larga comenzaste a ir al culto entonces. No, No fui. no fui al culto. Fue que ahí, de tanto que mi mamá me decía: no, tú dijiste que ibas a ir a la iglesia, tú le prometiste al Señor, porque yo le comenté a ella lo que había pasado. Tú le prometiste, tú le dijiste, pero yo no quería ir a la iglesia que ella asistía en ese momento, porque no sentía ese amor, pero yo hice una promesa con el Señor, no con la iglesia. Ese fue el problema. Entonces fue que en ese momento yo tenía una moto, bueno, tengo una moto que la cual en el momento de yo andar me choca un carro. O sea, un ratito. Nosotros cuando le hicimos la promesa al Señor de que ya, Señor, voy a ir por lo menos una vez a la iglesia, y pasó, y no hicimos caso a la promesa del Señor. No, o sea, no hicimos caso a la promesa del Señor y seguimos viviendo así, de esa forma. Seguí viviendo en pecado, sí. Seguiste viviendo en pecado, y tenías una pareja también, y cometiste errores. Claro, también O sea, cometí errores. Hiciste muchas Pero cosas. Te olvidaste de la promesa. Yo, claro, me olvidé. Porque realmente nos damos cuenta que ahora se ha tomado muy en poco lo que es promesas a Dios. Dice la palabra de Dios también, nos reflejamos que en la palabra de Dios dice que nosotros no hay que hacer vanas promesas o tener un poco de cuidado cuando prometemos al Señor, porque y si nuestros padres están en el Evangelio de una u otra forma, nosotros también vamos a buscar de Dios. Y ahí fue lo que otro proceso más, me dices. Con mi relación en ese tiempo, en su vida. en mi vida, pues bueno, terminando en este caso, cuando tuve el choque, fue que ahí yo comprendí que a Dios no se le hace promesas si es que no se la vas a cumplir. Entonces fue que comencé yo ahí sí a asistir una vez a la semana aquí al movimiento. ¿Cómo fue el choque? O sea, ¿qué pasó? Cuéntanos un poquito más de eso. En ese momento fue impactante. Estaba manejando y... Estaba manejando tranquilo. La cuestión es que yo, ¿En moto? como era acelerado, comencé a acelerar en mi moto y un carro se cruza, y yo al momento de desviarlo lo choco contra un lado, contra la parte trasera del lado izquierdo. O sea, una persecución grandota. Claro, y entonces en ese momento cogí encima del techo del carro, pasé al otro lado hasta la vereda, yo me quedé en el piso, me quedé impactado por el choque. Las fotos que tengo, pues al momento antes de llamar, yo cogí y me tomé una foto. O sea, yo en ese momento tenía sangre en la cara, y estaba impactado con el golpe, no sentía el dolor, tanto que me paré y no sentía el dolor, pero ya al momento, cuando pasó la adrenalina, fue que comencé a tener los dolores. La ambulancia llegó, estaba ahí, yo realmente decía, ¿qué pasó? O sea, y ahí fue donde mi madre una noche me dijo: es tu culpa mismo, tú le prometiste a Dios y no lo cumpliste. Y entonces yo toda la noche reflexioné. O sea, en ese momento que llegaron a cubrirte las circunstancias, llegó la ambulancia, me imagino. Claro, llegó la ambulancia, le treparon. ¿Qué pasó lo primero por nuestras mentes? Señor, ahora sí me acuerdo de Dios. Es que en ese momento no me acordé. No me acordé de la promesa, no me acordé de nada, porque estaba impactado. Entonces fue en ese momento que yo llegué al hospital, me drenaron la sangre que estaba acumulada. Fue que ya llegar a la casa en la noche, mi mamá me dice las palabras que le indiqué, que fue tu culpa.
porque tú le Ah. prometiste a Dios y no lo O cumpliste. sea, su mamá le hizo el acuerdo de la promesa de Dios. Es que así Dios nos habla. De una u otra forma Dios nos habla, ¿no? Y a veces es un poco duro, pero así Dios da señales. Amén. Claro, claro que sí. Y en ese momento también, pues, después, pasando ya a lo que es mi yugo desigual, fue que tampoco cumplía con decir la doctrina con ella, ¿no? O sea, tuviste una pareja, tuviste una pareja en el mundo prácticamente y le promoviste el evangelio cuando ya hiciste la promesa con el Señor. O sea, después del choque hubo una promesa, Claro. ¿verdad? Y ahí, ¿qué le prometiste al Señor? Yo le prometí a Dios, pues en este caso, que iba a seguir, como le indiqué, más seguido a la iglesia. Le dije que, como estaba en una relación, le dije que yo iba a hacer lo posible, lo que iba a hacer a mi favor, para poder que ella camine a la iglesia, al camino del Señor, que conozca el Evangelio. Fue cuando yo más me vine involucrando a esta vida, ¿verdad? Ya después de tanto, vinimos aquí a la iglesia, hablamos con mi pastor, tuvimos una charla. Ella le agradó la comunicación que tuvimos, pero no le agradó la iglesia donde estábamos. O sea, la doctrina de Cristo. Exacto, la doctrina de Cristo como realmente se debe ser. O sea, realmente, ¿qué prefirió? O sea, preferiría la vida del mundo, la vida tradicional, lo que se ve afuera, ¿no? Lo que promueve un joven. Un joven ahorita en estos tiempos, lo que un joven desea es fiestas, bailes, fornicación, circunstancias allá afuera, ¿no? Sí, teníamos muchas cosas en el mundo allá afuera, más que nada teníamos pensamientos muy cercanos a lo que es la fornicación. Eso, entonces esa parte como que yo cuando iba más al evangelio como que ya no estaba de O sea, acuerdo ya en venía un eso. temor delante de Dios, ya Claro, venía un temor. ya venía el temor. Claro, había tentaciones porque yo ya había experimentado esas cosas, pero de todas maneras tenía el conocimiento y el temor de que si yo hacía eso, Dios me iba a castigar. Y yo sabía que iba a pasar. Aceptas al Señor, buscas de parte de Dios, buscas un cambio, buscas que Dios nos ayude. Entonces cuando vienen las circunstancias de entre, como decía mi hermano, el yugo desigual, viene el yugo desigual, vienen las circunstancias. Entonces ahí viene donde choca el espíritu con la carne. Amén o no amén. Amén. Oye, y Mucho. eso es un poco duro porque nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros, la luz, ahí se cumple la palabra, hermano, la luz y las tinieblas no se juntan. Entonces cuando nosotros ya buscamos de Dios y vemos circunstancias ahí, ¿cómo lo tomó ella? O sea, prácticamente te volviste loco, prácticamente, porque es lo que dice el mundo, ¿no? Pues, ¿cómo tomó ella ese momento? Pues ella no le agradaba, como le indiqué, ella no le agradaba. Entonces, como yo seguía asistiendo, yo seguía estando con las Seguías cosas de Dios, corrigiendo. seguía tratando de corregir. Y cada vez ella, ya como el cariño que se sentía en ese momento ya no era el mismo, Ya porque se fue Dios me cortando. cambió. Dios me cambió, Dios me dijo, ella no es para ti, no es tu yugo. Yo te tengo una mujer preparada para ti y él sabrá En su debido en su tiempo. debido Amén. tiempo. Entonces, en ese momento yo dije que no. Le dije realmente que necesitaba tiempo, O que sea, ya decidiste desestimar esa relación, ajá, ya no tener esa relación. Fue que en el pasar de los tiempos, sí, traté de volver a contactarla porque igual el cariño nunca se dejó de estar, pero sabía que no esa persona no era para mí. O sea, cuando hablamos de un tema ya de noviazgo, cuando hablamos de un tema ya de relaciones cristianas, ya cambia el formato completamente. Pero dinos ahora un poquito sobre realmente cuando aceptaste al Señor, buscaste del Señor y ya ahora te transformaste tu vida. Ahora somos una nueva persona, ahora buscamos del Señor, ahora le decimos a Dios que nos dé otras oportunidades, ahora ya nosotros no planificamos nuestras vidas, sino que le decimos al Señor, Señor, tú tienes el control de nuestras vidas y Él va a dar la recompensa a nuestros corazones, a nuestra vida a su debido tiempo. Un mensajito que le quieras decir a toda esa juventud que está pasando lo mismo, porque hay muchos jóvenes que ahorita en estos tiempos actuales no saben o ya han buscado de Dios, han buscado por redes sociales, consejerías, han buscado por el teléfono, han buscado por muchas cosas, porque hay jóvenes, y hay que decir la verdad, hay jóvenes cristianos que están buscando a Dios, pero tienen a la vez una persona tal vez escondida
aparte que quieren transformarla, yo le voy a ser cristiana, yo le voy a ser cristiano, pero realmente no es así porque va a pasar las circunstancias que te sucedió, pero a buena hora delante de Dios has sabido escoger, ¿verdad? Entonces Claro. es un mensajito que le deja a toda esa juventud que estás viendo. Pues mi consejo para todos los jóvenes el día de hoy es que realmente tengan una conversación con Dios, conversen, díganle realmente que anhelan estar con Él, que realmente quieren cambiar su mentalidad, su manera de vivir, y Él poco a poco le dará las enseñanzas, le dará ese caminar hacia este hermoso lugar. Realmente es maravilloso porque la persona que no está aquí se pierde el amor de Cristo, porque realmente ellos están aquí, estamos en amor. O sea, el elixir de este testimonio es, podríamos decirlo, esperar en Dios. Podríamos decirlo con todo lo que hemos pasado. Dios tiene la debida respuesta en su tiempo. Dios tiene hasta la persona que Dios nos tiene encaminado nuestra vida en su tiempo. Porque hubiera sido muy diferente que digamos, desde el primer llamado que nos hizo nuestra mamá, como usted me dice. Desde el primer llamado que me dice, mi mamá me llamó en el evangelio, yo no quería saber. Y hubiera evitado muchas circunstancias que has pasado por la obediencia al Señor. Amén o no. Claro, hubiese evitado mucho lo que es los pecados más que nada, Las traiciones. las traiciones, lo que son las mentiras, lo que son todo lo que viene relacionado con los pecados más que nada, ¿no? Ajá. Yo me siento muy arrepentido de mi adolescencia en ese tiempo, pero ahora pues soy una nueva criatura en Cristo. Ahora somos Soy una una nueva persona criatura. que realmente ha cambiado y que voy a seguir adelante con Cristo para ir y predicar el evangelio a todo el mundo, como dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Así que amigos, ya sabemos, tenemos un pastor, Roger, acá también, que el man se anunció. Amén. Está en su corazón anhelo. Así mismo, joven, que nos estás escuchando en esta entrevista maravillosa, pues, que se ha dado, con la bendición de Dios, que nos estás viendo a través de las redes sociales, de las diferentes plataformas. El elixir del mensaje es esperar en Dios, saber escoger, saber elegir, saber ver qué Él nos tiene preparado. La palabra de Dios dice cosas que ojos no vio ni oído escuchó, Él tiene preparado para nosotros. Pues les invito a dar ese paso de fe, a escucharlo a Él. Escuchen a sus pastores, órenle a Dios, escuchen las prédicas, porque de esos mensajes, de esas palabras, pues Dios nos va a recompensar y nos va a enseñar. Pues Dios me los bendiga. Para mí ha sido un grato y una bendición estar con ustedes en este testimonio maravilloso, en este tiempo que se ha dado a través de las plataformas de Colinas de la Alborada, a través de todos estos medios que Dios nos ha permitido. Que Dios me los cuide, que Dios me los guarde. Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Dios Dios. me los guarde.